Vamos a dar comienzo a esta actividad. Antes que nada, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a participar a este Congreso Internacional Multidisciplinario que se ha titulado Sustentabilidad y Desarrollo Agroalimentario. De acuerdo con el programa del Congreso, a continuación estaremos llevando el conversatorio en Economía Solidaria, el cual será conducido por la magíster Karinzi Hernández Castro y contará con la disertación especial del padre Marcos Linaera y del ingeniero agrónomo Ricardo García. Asimismo, se encuentran presentes el magíster Mariano Ameguino, quien estará a disposición para moderar la actividad, y el doctor ingeniero Federico Wallace Mateo, quien estará en representación de la organización del Congreso. Presentaremos ahora a la magíster Karinzi Hernández Castro, quien está a cargo de conducir el conversatorio, y posteriormente la magíster hará las respectivas presentaciones de los panelistas. La magíster Karinzi Hernández Castro es bióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien cuenta con una maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Rural, dictado por el Colegio de la Frontera del Sur, ECOSUR, y actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, fue miembro fundador del Colegio de Biólogos de México en representación de Campeche. También fue primer vocal en la mesa directiva durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016 y fue miembro fundador de COSOL, Mercado Solidario Zitácuaro. Cuenta con publicaciones en libros arbitrados con enfoque en género y economía social solidaria, además de publicaciones científicas sobre productos agroalimentarios en la región oriente del estado de Michoacán. Posee conocimiento y experiencia en la reproducción, cuidado y comercialización de plantas de ornato y producción de abono y fertilizantes orgánicos. Ha participado de cursos de huertas familiares y escolares con el objetivo de la obtención de alimentos propios, contribuyendo a la seguridad alimentaria. Este conocimiento y experiencia se extienden al trabajo de un proyecto de inclusión para mujeres emprendedoras con enfoque social solidario en la ciudad de Morelia. También ha trabajado con asociaciones civiles con temas de economía social solidaria, huertas urbanas y distintos temas con enfoque de género. Asimismo, fue becaria del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación con proyectos de abono orgánico en cultivos de zarzamora. A su vez, trabajó en manifestaciones de impacto ambiental, así como trabajó con comunidades rurales en el estado de Chiapas, Campeche y Michoacán. Y desde 2019 hasta la actualidad es docente del Instituto Tecnológico de Zitácuaro en la carrera de Innovación Agrícola Sustentable e Industria Alimentaria. Presentada la magíster, se le cede la palabra para conducir el conversatorio de Economía Solidaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, magíster. Perfecto. Muchas gracias. A continuación voy a compartirles mi pantalla y ustedes me indican si la están viendo, por favor. Sí, la veo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. El día de hoy me complace dirigir con ustedes el conversatorio sobre economía social solidaria, en donde para empezar me gustaría compartirles una breve reflexión. La economía social solidaria es una teoría en construcción que se considera de suma importancia hoy en día, debido a que, entre otras cosas, revalora el trabajo. El papel de las personas como principales actores de las economías alternativas hace aún más fuerte el poner en el centro la vida antes que el capital. En Latinoamérica, esta teoría cobra un sentido diferente debido a la gran cantidad de grupos étnicos y culturas que se relacionan a través de sus prácticas y valores con la naturaleza.
Hoy nos reúne aquí otra economía, otra forma de hacer y pensar que incluya a todas las personas por igual, en donde todos seamos solidarios y cooperativos y generadores de cambios para las siguientes generaciones. Muchas gracias por su presentación. Como ya lo mencionaba, mi nombre es Jarinci Hernández Castro y hoy voy a tener el placer de dirigir este conversatorio con algunos de los principales actores y generadores de cambio en Latinoamérica, el presbítero Marco Linares de México y el ingeniero agrónomo Ricardo García de Argentina, que nos compartirán sus experiencias, retos y oportunidades dentro de este campo de la economía social solidaria. Bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. A continuación, les comparto la reseña del padre Marcos Linares, que es originario de Tinguindín, Michoacán. Es sacerdote desde 1990 con especialidad en teología pastoral por la Universidad Pontífica de México. En 1999 fue nombrado párroco de la comunidad de Atacheo en el municipio de Zamora, en donde además de ganarse el apodo del cura de Atacheo, fundó 4 empresas y cooperativas productivas con apoyo de los distintos niveles de gobierno. Ha sido galardonado en varias ocasiones, entre ellas en el 2005 recibió un premio al mérito social otorgado por La Voz de Michoacán, además de la medalla de plata y diploma de honor Juan Argüello. Ha realizado varios talleres y diplomados de economía social solidaria, además de ser asesor de proyectos en estas áreas. En el 2008 funda PRONAES, la Promotora Nacional de Economía Social Solidaria, en donde para el 2019 y en el 2020, a través de foros y recorridos por todo, se extiende a la República con más de 1,500 promotores. Bienvenido, padre. Muchas gracias, a sus órdenes. Muchas gracias. La ingeniero Ricardo García, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con un posgrado de Ecología Integral por la Universidad Nacional de La Rioja, es presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, productor ganadero, dirigente cooperativo, director de la Federación Agraria Argentina y secretario de la Federación de Cooperativas LTDA. Bienvenido, muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Agradecido. Muchas gracias. A continuación, les voy a compartir un bloque de preguntas, de 2 preguntas cada una, en donde ustedes nos van a ir compartiendo sus respuestas. Para ello tendrán de 2 a 3 minutos aproximadamente por pregunta para poder responderlas. Si en su momento lo desean, pueden interactuar entre ustedes para responder a estas preguntas. Las preguntas, para comenzar, desde su experiencia, ¿cómo definiría la economía social solidaria y cómo fue su incursión dentro de ella? Y la segunda, ¿cuál ha sido uno de los principales retos en la difusión de las economías alternativas? Les cedo la palabra. Pues, si quieren, yo comienzo. Para mí, miren, la economía solidaria desde la perspectiva que yo tengo es todo un movimiento social, político y económico que ha surgido pues casi espontáneamente en diferentes lugares del mundo como una reacción contra el modelo neoliberal capitalista. El modelo neoliberal capitalista, no olvidemos que todo lo centra en la ganancia, en la utilidad, en el mercado, en el dinero. Ese es su objetivo fundamental, desde ahí se maneja. La economía solidaria se maneja desde la perspectiva del valor de la persona y su hábitat, su entorno. Y desde esta perspectiva, pues hay muchas formas diferentes de entender la economía solidaria. Por eso no hay una definición común desde mi punto de vista, porque más bien es todo un movimiento reaccionario contra un sistema que ha sido más depredador, sobre todo para la cuestión humana. Yo, ¿por qué me metí dentro de ella? Porque el evangelio que nosotros predicamos como curas, yo soy especialista en lo que es la práctica de la fe, se llama teología pastoral. Entonces, en esta especialización que me hice, pues fundamentalmente es cómo llevar la fe a la práctica de la vida diaria, del trabajo, en la calle, fuera de los templos. Y es ahí donde entendí que hay una coincidencia con este movimiento que se ha venido gestando a nivel internacional y a nivel nacional, que lo hemos impulsado. Después fui convocado por el gobierno de Michoacán a ayudar con esta experiencia que yo tuve en una comunidad donde apliqué esto y pues se convirtió la comunidad en un ejemplo nacional e internacional. Ustedes busquen por ahí, hasta hay un reportaje en Telemundo
que se llama Al Rojo, en un programa que se llama Al Rojo Vivo, donde está todo un estudio que hicieron sobre el trabajo que hice en esta comunidad donde estuve de cura. Ahí fui como me incursioné. Entonces ya cuando me invitan el gobierno a aplicar parte de esto, pues yo vi que había una coincidencia con el movimiento de economía solidaria y fue como yo me metí de lleno. Y uno de los principales retos que yo entendí que había que tener es generar la conciencia en la gente. Hay un aspecto que es fundamental y del cual yo parto. Todos los seres humanos somos solidarios por naturaleza. Entonces, pero si no lo provocas, también somos individualistas y egoístas por naturaleza. Y se puede fomentar las dos partes. El Evangelio te dice que no seas individualista y que no seas personalista. Al contrario, hasta para rezar dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Y así es de que si no hay la unión y la sinergia entre el nosotros y Dios, no hay esa comunión directa de nomás del yo. Hasta en el Padre Nuestro decimos por nosotros, o sea, danos hoy. Te pedimos que nos perdones, no me perdones a mí. Entonces siempre es un sentido de la unidad y de la relación con el otro. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Bueno, esta es toda la parte en lo que ya, la principal reto que tenemos es cómo aplicar, sobre todo quienes creemos en esto, cómo aplicar esos conceptos en la vida diaria. Y es ahí donde nace ya los aspectos y las estrategias de la economía solidaria. Y fue lo que me llevó a mí a explorar definitivamente cómo en una comunidad que se dice religiosa, cuando lo aplicas en el concepto, las comunidades se transforman y se transforman para bien de ellos porque mejoran su calidad de vida. No trabajan desde la individualidad, desde el interés personal, que todo mundo vivimos así. Tenemos que pensar qué hacemos cuando yo tengo una necesidad y otro la tiene igual que yo, cómo nos juntamos para resolverla. Nos va a facilitar más las cosas. En ese sentido, es de donde yo me involucré más en ese tema. Muchas gracias. Qué importante la parte de vincular estas dos teorías, ¿no? Para la economía social solidaria. Ingeniero, por favor. Bien. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, muy interesante la introducción del padre, sobre todo por cómo la economía social encuentra diferentes orígenes de militancia, ¿no? De incursión y de coincidencia. Yo entiendo que entre la economía social y la fe y la iglesia hay una enorme conexión. En mi caso, mi incursión en la participación y la militancia de la economía social deviene de la militancia de un movimiento agrario que nació en Argentina en el año 1912, que se llamó el Grito de Alcorta, que representó de alguna manera digamos, el hartazgo de muchos pequeños y medianos productores por los abusos de los dueños de la tierra, ¿no? Ese movimiento, liderado por inmigrantes italianos en la ciudad de Alcorta, en el sur de la provincia de Santa Fe, generó este movimiento que sigue hasta hoy, que ya tiene más de 100 años, y que creó filiales de productores en todo el país, y fue uno de los orígenes de muchas de las cooperativas agropecuarias y agroalimentarias que hoy funcionan en Argentina, algunas ya con 100 años de vida, ¿no? Bueno, esa militancia, me tocó fundar una filial de Federación Agraria dentro de mi pueblo, es un pueblo de 3.000 habitantes en el centro de la provincia de Entre Ríos, en la Mesopotamia argentina, y de esa militancia también devino la fundación de la cooperativa de productores ganaderos de aquí del pueblo. Y eso, bueno, uno va en la militancia, va creciendo, va participando, se va interiorizando y se va, digamos, metiendo en la dirigencia también. Y hoy estoy, digamos, trabajando como secretario en lo que sería la segunda federación
de Cooperativas Agroalimentarias de la República Argentina, que se llama la Federación de Cooperativas Federadas, y lleva el nombre de federadas en alusión a que todas fueron generadas dentro del marco de aquella organización, de aquel movimiento de la Federación Agraria Argentina, ¿no? Y hoy estamos militando, lo que bien decía el padre más anteriormente, militando la economía social desde el sector agroalimentario. Yo coincido también con la visión de movimiento. Para mí, la economía social y solidaria es un movimiento global, ¿no? Que pretende humanizar la economía, sacarla del sentido del capital y el dinero y ponerla con centro en el hombre, con centro en la persona, como lo dice la encíclica Laudato Si del 2015 de nuestro querido Papa Francisco. Y en esa humanización de la economía, creo que de ahí deviene, ¿no?, su forma organizacional, su forma del concepto de entender cómo son los bienes en la economía social, los bienes comunes. También cómo los procesos dentro de la economía social se dan, que nunca pierden el sentido de la persona como centro, aquella también dentro del movimiento, la distribución equitativa de los beneficios, ¿no?, de las cooperativas. Así que yo lo ubicaría eh, dentro del movimiento global y lo pondría mucho antes de la aparición del cooperativismo, pero como el hito de los pioneros de Rochdale en Inglaterra, y llevado a la Argentina, nuestra primera cooperativa agropecuaria, que es la cooperativa de Lucienville, en la localidad de Basavilbaso, Basso, que data de 1903. Así que bueno, esa sería, digamos, cómo yo vería el concepto de qué es lo que es la economía social y, por supuesto, la introducción de cómo uno empieza a militarla, a quererla y a vivir como militante de la economía social. Muchas gracias. Aquí destaco bastante la importancia de dos puntos de vista latinoamericanos muy importantes, pero sobre todo la parte de enfocarse al territorio y a las necesidades de cada uno de los países, ¿no? A continuación, les comparto el segundo bloque, en donde la tercera pregunta es: la complejidad del ser humano hace necesaria la puesta en práctica y visibilización de nuevas respuestas a las diferentes problemáticas que hoy en día nos aquejan. Por mencionar algunas: individualismo, crisis de reproducción, crisis ambiental, inseguridad, pérdida de valores. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas propuestas desde la economía social solidaria? Y la siguiente pregunta, desde su perfil académico y experiencia laboral, ¿cómo poder difundir las economías alternativas de una forma más incluyente? Bien, pues Sí. yo creo que uno de los principales retos que tenemos dentro de este tema de la economía solidaria es entender primeramente contra quién nos estamos enfrentando. Si no somos conscientes del problema que vivimos a diario, donde nos están arrastrando y llevando prácticamente a una forma de vida que alguien modeló o que a alguien le conviene, y que nosotros no somos capaces de sacudirnos eso y poder proyectar nuestro propio modelo de vida, inclusive es un sistema tan depredador que está acabando con nuestros pueblos originarios, que está acabando con las culturas tradicionales. ¿Por qué? Porque están arrastrando a un solo modelo, inclusive hasta generar una sola religión al estilo que ellos quieren. Esto, pues, es lo que no se vale. Si no somos conscientes primero de esto, pues tengan en cuenta que nunca podremos actuar más que como monos que ellos los utilizan. Por eso es tan importante el tomar conciencia de con quién nos estamos enfrentando. El modelo nos está haciendo perder los valores, nos está haciendo perder el sentido de identidad propia de cada pueblo, hasta nuestros aspectos religiosos. No podemos imaginar donde todo se mueve bajo el dinero, la ganancia,
la competencia, en un egoísmo y en un individualismo que se fomenta cada vez más. Nuestros pueblos originarios nos han enseñado que el verdadero sentido de un pueblo y de una comunidad está en esa unidad común, en esa participación que todos vivían y vivían desde donde todos se ayudaban y todos eran uno. Esa es la economía solidaria, esa no la estamos inventando nosotros, ahora como movimiento surge, pero nuestros pueblos originarios lo practicaban toda la vida. Y desde esa perspectiva, Padre, tiene cerrado su micrófono. no sé si todo... ¿Ya? ¿alguien me salvó? Ahora sí ya lo escuchamos. Ya, Okay. Gracias. Entonces les decía que esto tiene que ver mucho con la cuestión de los retos que vamos a enfrentar ante un modelo que es diferente al modelo que nosotros queremos. Si alguien quiere el modelo neoliberal capitalista, pues sígale buscando y medio matándose para ganar dinero, porque el dinero es lo que rige en ese modelo. Tienes dinero, vales; no tienes, no vales. Y produce y gasta y compra. La enfermedad la ven como un negocio, la salud como un negocio, la educación como un negocio. Por eso el principal reto que tienen también en el perfil académico y en la vida diaria es cómo despertar la conciencia a que seamos conscientes del sistema en el que nos están moviendo. Y si eres así, créeme que habrá alternativas y hay que buscar esas alternativas. La economía solidaria te presenta muchas alternativas y tiene diferentes nombres, que economía circular, que economía comunitaria, que economía verde, que muchas cuestiones, pero no solamente va el enfoque del tema económico, también va al aspecto cultural, también va al aspecto educativo, también va al aspecto salud, va a todos los aspectos, incluyendo al religioso, porque también muchas iglesias se han convertido solamente en negocio, es dinero, dinero, dinero por dinero, y esto pues acaba totalmente con el verdadero sentido hasta del evangelio. Bien. Gracias, ingeniero. Yo comparto nuevamente sobre la cuestión de la introducción, porque es precisamente una discusión, esta cuestión es una discusión de modelos. O estamos en el modelo capitalista, donde vemos los resultados que hay desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de las grandes migraciones que hay a nivel, digamos, migraciones internas y migraciones externas, son producto de este modelo capitalista de exclusión, las migraciones que se producen, y cito la República Argentina, desde los sectores rurales hacia los conos urbanos de las grandes ciudades, generando exclusión, depredación y una economía extractiva en las zonas rurales, y generando pobreza y hacinamiento, y problemas graves, problemas de salud en los conurbanos de las ciudades. Y eso es una respuesta del modelo capitalista. Y yo me quiero detener en la cuestión de qué es lo que la economía está haciendo con el ambiente. Nosotros estamos ante la presencia de un cambio climático que está generando mucha pobreza, mucha exclusión, mucho destrozo, y mucha problemática de pueblos originarios desplazados por aquellos proyectos capitalistas, por supuesto, neoliberales, de extracción de litio, de oro, de otro tipo de metales preciosos. Por supuesto, me estoy refiriendo básicamente a todo el hilo de la cordillera argentina, desde Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, donde vemos cómo los pueblos originarios son desplazados de su lugar, digamos, de sus lugares ancestrales. Entonces yo entiendo que aquí hay una definición después de la definición de modelo y qué modelo queremos, está la definición del norte
el norte a seguir, y ese norte tiene que ser un norte que detenga de alguna manera o pretenda detener el cambio climático, que podamos hacer un reemplazo que creo que nos va a costar, pero hacia ahí tenemos que ir, del capital por la persona, por el hombre, por su entorno, por su familia, por su espacio de interrelaciones, tratar de incidir en las políticas públicas de la forma institucional que se pueda, ¿no? Eso es muy importante, porque entiendo que toda esta cuestión de deterioro, de lo que vuelvo al Papa Francisco, llama la casa común, viene de dos grandes transformaciones. Una es donde el hombre pasó de ser recolector a ser productor. La otra, cuando se produce lo que se llama la revolución industrial, que es la que genera este aumento de temperatura a nivel global. Y la tercera transformación, que todavía no la tenemos encima, pero la vemos venir, que se va a producir esa tercera transformación, esa tercera gran transformación. Y como decía Adrian Belling, un escritor, creo que es alemán, esa tercera gran transformación vendrá por diseño o vendrá por desastre. Entonces creo que la economía social y solidaria y la elección del modelo basado en el hombre, en su familia, en su entorno, en el concepto también de las comunidades originarias del Perú y Bolivia, en el concepto del buen vivir, ¿no? Que no es consumir, sino vivir bien. Creo que en la militancia de ese modelo y de ese concepto, nosotros vamos a diseñar la tercera gran transformación. Si no lo militamos, si no lo esparcimos en la sociedad, muy probablemente esa tercera transformación vendrá por desastre. Así que bueno, ese es mi aporte en este punto. Muchas gracias. Aquí la importancia, sobre todo, de retomar la parte de las comunidades originarias dentro de la economía social solidaria y a partir de ellas crear un modelo nuevo de economía, ¿no? Basado sobre todo en el buen vivir, que es también una parte importante y enfocada sobre todo en nuestros territorios, ¿no? Que es una economía más local que debemos de continuar. A continuación, les comparto la quinta pregunta, que es, en la economía social solidaria tiene su vértebra central en los valores como la solidaridad, confianza y cooperación, como una forma distinta de hacer economía. ¿Cómo fomentar y recuperar estos valores hoy en día, no solo en la parte económica, sino también en nuestras vidas diarias? Y la sexta pregunta es, el papel que juega la naturaleza en nuestro día hoy es vital. Sin embargo, existe una forma creciente de desarrollo donde no se visibiliza este papel. ¿Cómo hacer economías alternativas en lugares en donde la subsistencia de las personas depende en su totalidad de esta? Bien, pues yo creo que uno de los principales aspectos que no podemos olvidar los seres humanos es la relación con los demás. Esto es fundamental, y la relación con nuestro entorno, porque nuestra casa es lo que nos da la vida. Y los valores fundamentales que se promueven desde estas otras economías alternativas siempre tienen que ver con el nosotros y con nuestro hábitat. En cambio, la otra economía promueve mucho la competencia, el individualismo, el poder, las riquezas, el placer. Y esto, pues claro, provoca enfrentamientos entre nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros para fomentar y recuperar estos valores? Pues seguir nuevamente retomando. Nosotros creemos que el problema central de muchos países de América Latina es esta imposición que se ha venido dando con más fuerza, con más insistencia de este modelo que ha sido prácticamente destructor para nuestros pueblos, donde el ser humano y la naturaleza no son ni lo importante para ellos. Ellos es el dinero y sacar y explotar. Para entonces nosotros tenemos que recuperar otra vez desde tenemos que tomar dos aspectos para mí que son fundamentales, una rehumanización
y una reeducación. La reeducación tiene que ver con educarnos en otras expectativas, no solamente en el campo académico o intelectual, sino también en el moral y en el humano. Y ahí es donde nace la humanización. Tenemos que entendernos que somos personas y somos personas que tenemos una responsabilidad donde vivimos y con quien vivimos. Y desde allí entonces tenemos que entender que pueden existir y cada lugar puede expresar de distintas formas esta otra perspectiva. Los trueques, las economías circulares, la forma de trabajar con empresas solidarias, que es lo que nosotros estamos promoviendo. Entonces, ante una descomposición social que cada día se presta más en nuestros países, y esa descomposición social nace por el individualismo y el trabajo que cada quien vive por luchando contra los demás para conseguir su propia vida, y esa descomposición social trae como consecuencia que nosotros estemos en un egoísmo y en un individualismo que nos está matando. ¿Cómo cambiar eso? Pues tenemos que retomar otra vez el ser humano, su relación con los demás. Nosotros decimos acá en PRONAES, hay que cambiar del yo al nosotros, primera etapa, del nosotros al trabajo en equipo, segunda etapa, del trabajo en equipo al cooperativismo, tercera etapa, y la cuarta etapa del cooperativismo a la economía solidaria, porque ni siquiera el cooperativismo es un fin, el cooperativismo es un medio, el fin tendrá que ser la economía solidaria como un modelo de mejorar la calidad de vida y, como bien lo decía hace un momento Ricardo, en un mejor bienestar, en un bienestar, en una mejor calidad de vida para todos. Bueno, en este punto yo creo que es muy importante. Acá el padre hablaba de humanizar y educar. Yo me quiero centrar en la cuestión de la educación. Yo entiendo que las políticas en educación que contengan, valoren, promuevan, refuercen y fortalezcan en los educandos, en las tempranas edades, son, creo yo, mucho más efectivas que cualquier sistema comunicativo o de propaganda. Nosotros aquí en Argentina estamos viviendo una situación muy especial porque todo ese sistema de neoliberalismo y de exacerbación del dinero por sobre las personas ha venido a superar los conceptos del neoliberalismo por el, casi diría, el libertarismo. eh, eh, Me cuesta definir el acción del gobierno nacional que ha llevado a la degradación al sistema de comunicación, ha llevado a la degradación a la situación de la institucionalidad, ha llevado a la degradación a la división de poderes, ¿no? Es un paso más grave incluso que el neoliberalismo, hasta diría que es menos gravoso que lo que nos toca vivir hoy en Argentina en materia de los nuevos ocupantes de la Casa Rosada. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque nosotros defendemos desde nuestro movimiento cooperativo la presencia digamos, y la fuerza del Estado en el cambio de la mirada de las personas sobre la economía, y debajo del paraguas del Estado está el sistema educativo. Entonces, en este punto, digamos, creemos que tenemos todas las organizaciones, además de militar en nuestro territorio, tener una mirada de cohesión de todos los movimientos sociales, cooperativos, en relación a la inclusión de conceptos de la economía social y del cooperativismo en las tempranas edades, en las escuelas, en los secundarios,
Si uno hoy, les doy un ejemplo para ver cómo avanza esta escalada en el sistema educativo nacional. Si uno hoy va con una idea de elaborar una sociedad de productores o un nucleamiento de productores para resolver algún problema, para bajar costos en un sistema o lo que fuere, y va a un profesional de la economía, profesional de título terciario, lo primero que hace el profesional de título terciario es recomendar la generación o la inscripción de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué no una cooperativa? Ah, no, porque eso nosotros no lo conocemos, no lo vimos en la facultad, lo vimos muy por arriba, era optativo, ¿no? La educación sobre cooperativismo en una facultad de ciencia económica no puede ser optativo, tiene que ser obligatorio, tiene que estar al nivel de las otras organizaciones de personas, y eso se consigue con una debida presión y militancia sobre las decisiones del Estado, sobre el fortalecimiento de sus instituciones para lograrlo. Creo que también todo este sistema liberal y libertario atacan las instituciones porque necesitan al individuo suelto, sin cohesión con su sociedad, sin cohesión con las personas de su lugar, de su territorio, de su pueblo y de su ciudad. Así que entiendo, para ir cerrando, que desde nuestra visión, operar políticamente y gremialmente sobre las decisiones de los contenidos y el cumplimiento de los contenidos también, porque a veces hay contenidos que están y que después no se cumplen, como también hay leyes que están reglamentadas y no se cumplen. Así que para nosotros, como un aporte más, ir por el sistema educativo para fortalecer la economía social es un norte de modelo. Muchas gracias. Qué importante la parte educativa dentro de la economía social solidaria, sobre todo para las personas que estamos trabajando desde la academia en niveles más altos, pero también de visibilizar las necesidades también de las personas, de los niños, por ejemplo, ¿no? El papel que juegan dentro también de la economía social solidaria y en algunas partes el poder de decisión que deben de tener también en la parte agroalimentaria, ¿no? Entonces, destaco mucho este aporte de ustedes dos. Como séptima pregunta tenemos, dentro de la economía social solidaria, se considera importante el papel de la mujer, no solo como generadora de vida, sino también como parte fundamental con el trabajo de cuidados pocas veces visibilizado. Desde su perspectiva, ¿qué se puede hacer para trabajar en conjunto con las mujeres en la búsqueda de nuevas alternativas económicas? ¿Y la octava pregunta, quiénes considera hoy en día son o deberían ser los principales actores dentro de la economía social solidaria? Bueno, este tema es muy bonito porque a mí me encanta hablar mucho del tema y el papel que juega la mujer dentro de esta transformación o cambio que queremos al sistema, porque la mujer tiene mucho más que aportar, tiene ciertas cualidades y virtudes y formas de vida que al sistema que hoy queremos, porque si alguien conoce y sabe la necesidad de lo que es la relación con los demás es la madre, porque es la que carga al hijo desde que lo gesta hasta que lo lleva a ser un buen ciudadano o mal ciudadano, depende. Por eso es que ellos conocen y saben la necesidad que tienen siempre de estar cerca de alguien. De ese alguien puede ser sus hijos, puede ser su esposo, puede ser los demás. Y en el trabajo es algo fabuloso. A mí aquí en Michoacán me tocó formar, cuando estaba más fuerte la delincuencia en su apogeo, me tocó formar 18 cooperativas de madres viudas y solteras, porque la delincuencia ha dejado a muchas viudas, a madres solteras, hay muchas madres solteras que no saben qué hacer porque tienen que cargar la doble función con sus hijos y no hay el sistema no les favorece mucho a ellas. Por eso es que pensar en ellas de manera prioritaria para nosotros es fundamental, porque ellas se convertirán no solamente por la necesidad y la experiencia que viven, sino se convertirán en piloto y en una fuerza activa laboral en el campo. Es muy bonito trabajar en cooperativas de mujeres. Nosotros tenemos diseñados hacer plantas deshidratadoras,
en varios lugares huertos orgánicos de mujeres para que ellas practiquen desde el cooperativismo esa solidaridad que después la llevarán transformando a sus comunidades. Y por lo tanto, hoy los principales actores pues son todos estos desplazados que tiene el sistema. Para el sistema, los desplazados son las mujeres, son las gentes mayores, son las personas con discapacidades, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de gentes que si no son productivas para el sistema, son un problema. Y muchas veces sus tácticas es hasta desaparecer a estos sectores, cuando para nosotros son la gente que debe de tomar más iniciativas porque tienen más fuerza. Imagínense personas de tercera con toda la experiencia y sabiduría que tienen de lo que pueden aportar. En los pueblos originarios era la gente más valiosa, eran los sabios y son los consejeros de las comunidades. Y acá son el desperdicio, los jubilan y ya los desechan y muchos de ellos terminan sus vidas detrás de una televisión o en un cuarto encerrados porque pues toda su productividad para el sistema ya no funciona. Pues para nosotros en la economía solidaria, en el cooperativismo, son la gente más sabia la que tenemos que aprovechar al máximo y también darle prioridad a ese sector de desplazados. Bien. Qué interesante ver cómo la inclusión de la mujer en la economía social se da, en este caso en México, por una tragedia, ¿no? Por la tragedia de la delincuencia, la viudez, ¿no? Qué fuerte. Tengo que decir que nosotros en Argentina vivimos muchos años eh, y sobre todo la formación de instituciones cooperativas, con un concepto patriarcal muy entrado en los 1900, podríamos decir 1950, 1960. Recién se empiezan a ver eh, mujeres en la conformación y en los puestos y los cargos de conducción de las cooperativas o las federaciones. En aquel momento eran heroínas, ¿no? Que, digamos, que daban la nota eh, ocupando esos lugares y destacándose dentro de lo que era un sistema completamente patriarcal, sobre todo también la producción agropecuaria y la dirección de los establecimientos agropecuarios, también hasta esa época, era prácticamente en un 100% manejado por hombres. Después de políticas de la década del 40, la década del 50, empezó a aparecer la mujer con otra impronta, y hoy vemos, llegado a este punto, me voy a saltear varias décadas, cómo hay un nivel de participación, de enriquecimiento de muchas cooperativas, de muchas eh, organizaciones sociales, de decisiones de Estado también en materia institucional, donde nuestro Instituto Nacional de la Economía Social hace algunos años, pero no muchos, algunos años, no recuerdo bien cuál año es, por eso no quiero entrar en la fecha o en el año exacto, eh, reglamentó la inclusión o la conformación de los consejos directivos eh, de las cooperativas con una cantidad, digamos, equivalente de género entre varones y mujeres. Lo que hizo que, entiendo yo y veo, porque recorremos con nuestros compañeros de la Federación de Cooperativas Federadas, cómo, cómo nos perdimos tantos años de mujeres en la conducción de las cooperativas. Así que en ese punto yo celebro que estemos, eh, por supuesto que podemos volver un poco más atrás y empezar desde el voto femenino en Argentina en la década fines del 40, principios del 50. En relación a la
al siguiente punto, que tiene que ver con quiénes son los actores principales. Yo creo que los actores somos todos, eh, pero no somos actores, como bien decía el padre, solos. Somos actores como familia, somos actores como comunidad, somos actores como miembros docentes de una universidad, de una escuela primaria, de una escuela secundaria. Somos actores como institución, ¿no? Y eso es lo que nos hace más fuertes, lo que podría hacer que se aceleren los procesos de comprensión y de aplicación de la economía social en la vida de las personas, las comunidades. Entonces, en ese punto creo que esos actores juntos son los que tenemos que levantar ese paraguas de la economía solidaria y terminemos todos militando esta cuestión de el cuidado de la casa común, el cuidado de la persona por sobre el capital. Muy interesantes sus reflexiones con ambos. Aquí destaco bastante la parte de también desde la academia cómo podemos crear proyectos de investigación que vayan dirigidos hacia las mujeres, también para personas de la tercera edad que ya en nuestro caso, en nuestros territorios, no son tan incluyentes para ellos los proyectos, ¿no? Ahí también la cuestión de poder involucrarlos en esta parte de la toma de decisiones sobre los productos, por ejemplo, de los huertos, de las cooperativas, de trabajar en conjunto, sobre todo de la parte académica, las políticas públicas, y también con estos sectores que históricamente han sido invisibilizados. Aquí, en esta parte, entro al último bloque de preguntas, en donde les comparto qué se puede hacer a corto plazo para generar nuevas formas de hacer economía desde y para los territorios. ¿Y qué consejo le darían a las nuevas generaciones que aún no están relacionadas con el tema? ¿Y cómo llegar a estas de una forma en donde se pueda seguir difundiendo su importancia? Bueno, nosotros hemos tomado como una especie de práctica de economía solidaria en el país, en México. Si el problema central que nosotros descubrimos en México es la descomposición social, porque se ve agudizada en la pobreza, en la inseguridad, en el deterioro ecológico, en el bajo nivel educativo, etcétera. Hay muchas manifestaciones que a diario vivimos quienes estamos, y creo que en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica viven exactamente lo mismo, esa descomposición social. Pues lo que tenemos que hacer es reconstruir el tejido social, que ninguna política pública lo está haciendo. Los gobiernos hablan de programas, o sea, si no atacan la causa, que para nosotros la causa es esa descomposición social, nunca se va a cambiar el problema. Es como al doctor, si vas con el doctor por un dolor fuerte que traes, no te va a dar una pastilla para el dolor, te va a buscar la causa que está ocasionando el dolor. Y en lo social también existen enfermedades que son causantes de males. Y entonces esa descomposición social que es causante y que viene por dos aspectos que para nosotros consideramos, una es el mismo sistema capitalista neoliberal que está provocando esa descomposición, y la otra es la cultura a la que hemos sido arrastrados nosotros como seres humanos de la cultura del individualismo y del egoísmo. Entonces hay que atacar esas dos fuentes, y la economía solidaria ataca esas dos fuentes, esas dos causas. Y para eso hay que hacer acciones, y las acciones que hay que tomar son la reconstrucción del tejido social nuevamente, buscando puntos estratégicos desde las perspectivas que tengan que ver. Nosotros marcamos dos líneas en la reconstrucción del tejido social. Una es el desarrollo comunitario, visto desde una forma integral, y hablar de forma integral es cómo reconstruimos a las comunidades en todos los aspectos, no solamente en hacerle obras de infraestructura, no solamente en generales modelos de economía, sino también en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en todo. Necesitamos hacer esa composición, pero partiendo de las comunidades. Nosotros decimos de abajo hacia arriba. Y el otra que sí tiene que ver ya directamente con la economía
es el desarrollo económico. Y allí trabajaremos otra vez la conciencia de formación humana, que es un elemento fundamental para esa reeducación de la que hablábamos, donde la parte humana se tiene que tomar nuevamente ya no como una cuestión académica solamente, sino como una forma de vida que nos lleve a la humanización. Entonces son dos líneas que nosotros tomamos en la reconstrucción del tejido social, lo que es el desarrollo comunitario de forma integral y el desarrollo económico a través de proyectos productivos donde integremos todos y todos para todos, mejorando la calidad de vida, que tienen dos aspectos. El consejo que daríamos nosotros a las nuevas generaciones es involucrarlos. Ahorita que señalabas mucho sobre todo el papel de la academia, es importante que las universidades eduquen a los muchachos ya no solamente para que sean manos de obra barata de otras empresas o se vayan al extranjero a ver cómo viven o sobreviven, sino cómo se convierten en detonantes de desarrollo económico en sus comunidades de origen. Y para eso hay modelos de proyectos que pueden hacerse desde empresas solidarias, cooperativas, proyectos sociales que tengan que ver con el detonante de las comunidades. Y en eso pues hay que difundir esta importancia. Son proyectos a largo plazo, no se pueden hacer a mediano, por eso los políticos no los hacen. Los políticos siempre hacen programas a corto plazo. Y todos los centran en inaugurar una obra, en hacer un programa, y llega otro y lo cambia, y más si son de partidos opuestos, todo se vuelve a echar a perder, y el pueblo es el que pagamos los platos rotos. Hoy el pueblo tiene que ser protagonista de su propio desarrollo, y esto es lo que fundamentamos en la economía social y solidaria. Si nosotros, la sociedad, no tomamos el destino de nuestro propio desarrollo, entonces sigan viviendo y pensando que un día llegará un mesías político a cambiarles la vida de los países, y eso nunca va a pasar, porque cada día los políticos están peor, solamente piensan en ellos y en cómo conservar el poder. Bien, comparto por supuesto las dos líneas del desarrollo comunitario, desarrollo económico. Y también yo entiendo en otro plano de análisis, entiendo que hay dos vías para el cambio y que son las dos vías que hay que militar para cambiarlo. Y uno es la vía institucional, digamos, desde la escala de decisión que está ocupando los lugares, ¿no? Ya sea los tres poderes o las instituciones estatales, ya sea relacionadas o no con la educación, con el cooperativismo, y trabajar ahí, trabajar en las leyes, interactuar para mejores leyes, para mejorar los presupuestos que impactan en ese desarrollo territorial, ese desarrollo inclusivo. Por supuesto, desde arriba para abajo también, la cuestión del desarrollo de los sistemas educativos que tiendan a que se promueva esta cuestión central de la economía social. Creo que ahí debería trabajar también el Estado, los estados, con una fuerte promoción, inversión demostrativa, ¿no? O de apoyo al cooperativismo, a la economía social desde el Estado, aquellas políticas públicas que tengan, digamos, injerencia territorial, que lleguen al territorio, que se diseñen también desde el territorio, porque el fracaso de muchas de las políticas para los territorios es que se diseñaron en un escritorio, en otro lugar, y lejos de un correcto relevamiento de las necesidades, las oportunidades, digamos, la correcta o digamos, el éxito de alguna política pública diseñada para un territorio tiene que estar diseñada en el territorio, o sea, los ojos, digamos, donde están los pies, ¿no? Eso sería un poco la cuestión de lo que sería el del de arriba hacia abajo,
Y me había hecho una ayuda a memoria también respecto de lo que es la militancia del territorio, ¿no? La militancia del territorio también es central. Ahí las organizaciones de productores, en nuestro caso nosotros conformamos la Mesa Agroalimentaria Argentina con el sector argentino de la economía familiar, con la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el Movimiento Bases Federadas, que es un desprendimiento de la Federación Agraria Argentina, y por supuesto las cooperativas que conforman la Federación de Cooperativas Federadas. Toda esa organización que tiene alcance nacional, territorial, presencia nacional, nosotros desde esa organización, que ya sería una organización de tercer grado, es desde donde nosotros militamos las cuestiones de la tierra, las cuestiones de la semilla, las cuestiones de los derechos de propiedad intelectual de semilla que están tan candentes hoy en la política argentina, sobre todo en aquellas inscripciones que hacen los países a la forma de reconocer los derechos de propiedad intelectual sobre los materiales genéticos, algo central para la economía social, algo central para la soberanía alimentaria de los países, algo central para, digamos, correr al agronegocio de la dominancia sobre el acceso a los alimentos. Entonces, bueno, todos esos temas, bueno, México lo sabe muy bien porque México, al igual que Argentina, ha peleado muchos años por su suscripción a la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales del Acta del año 1978 y mucho lobby de el neoliberalismo ha querido que México salga de esa acta y vaya a un acta internacional que se dictó en el año 1991, donde las semillas puedan patentarse y se les quite el derecho ancestral a los productores y a los movimientos campesinos de usar su propia semilla y de intercambiar su propia semilla. Así que esas cuestiones que son vitales para la economía social, creo que las deberíamos promover. Nosotros la promovemos, de hecho, se debería promover territorialmente. Y me quiero detener lo último, que tiene que ver con cómo funciona el sistema, porque recién el padre y yo me acordé de un tema, recién el padre lo hablaba a esta cuestión de los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo están los partidos políticos? En la Argentina están completamente desinstitucionalizados. Son propuestas vanas, ¿no? Mentiras, que se ponen en las redes sociales, son estrategias de redes sociales, y muy poco de debate interno de lo que serían los espacios de aquellos que quieren conducir el país con una determinada línea ideológica. Entonces, eso en la Argentina está descompuesto. No puedo hablar de México ni de los otros integrantes de la mesa que puedan estar escuchándonos, que sean de otros países, pero en Argentina están descompuestos. Pero no están descompuestos así nomás. Nosotros hemos visto un proceso en los últimos años, en las últimas 4 o 5 elecciones, de cómo los partidos políticos, para poder legitimarse, han colonizado instituciones de productores, instituciones en el marco que no tenga que ver con la producción, pero sí con la educación y sí con otras áreas. Entonces, eso hace que cuando se llega al gobierno con las propuestas, se las pueda ignorar, se puede hacer cualquier cosa cuando está sentado en una banca o en el sillón presidencial. Y a mí me parece que eso lejos,
primero es un problema, pero también es una oportunidad, porque las organizaciones deberían hacer el proceso inverso. Las organizaciones deberíamos colonizar los partidos políticos para que los partidos políticos conlleven en sus propuestas y después las cumplan y haya que rendir cuentas, propuestas de entidades de productores, entidades docentes, entidades de profesionales, de la medicina, del área que sea, de la investigación, de la ciencia, ¿no? Porque hoy los partidos son un cartel de propaganda, ¿no? Son un cartel de propaganda sobre descalificaciones del otro sin la propuesta propia. Entonces, cuando llegás al gobierno, seguís descalificando al otro y haces cualquier cosa. Entonces, eso es el resultado de este presidente nuevo que tenemos en Argentina, que es el resultado de la descomposición social. Y en relación a la pregunta sobre el consejo para las nuevas generaciones, yo lo que le diría es que esas nuevas generaciones aprendan a relevar mejor la realidad a donde viven o las realidades que puedan, a las que puedan tener acceso, y que su vida cambie un poco, ¿no? Que cambie de lo que sería revisar redes sociales a relevar realidades, en el territorio, porque relevar redes sociales es estéril, mientras que relevar realidades en el territorio puede conducir a esas nuevas generaciones a tener una información clara sobre la problemática donde viven, sobre las necesidades de sus pares, de su entorno. Como decía el padre, en vez de yo, nosotros, en vez de nosotros, los grupos, la organización. Si esos chicos, en vez de relevar redes, relevan historia, relevan estadística, estudian, muy probablemente incurran en un correcto diagnóstico y en una planificación de sus acciones que venga de un relevamiento real de la realidad. Y así poder darle una productividad a su vida, a su entorno, a su familia, a su ámbito de relaciones, al club de su barrio, al recreo de su escuela. Yo diría que la pérdida de relevancia de estar atados a espiar la vida de los otros en una red social y no espiar que nuestro vecino puede no tener para comer o para calzarse, tener un calzado o estar enfermo. Entonces, yo diría eso, dejen el teléfono y salgan a la vereda. Importantes reflexiones nos comparten, sobre todo en la parte del entender la otredad de las necesidades de los demás, para a partir de eso nosotros proponer algo, ¿no? Pero no proponer desde una forma individual, sino desde una forma colectiva y dentro de las instituciones de educación pública también multidisciplinaria, ¿no? Que eso es muy importante, que también el trabajo colectivo y desde varias visiones nos puede compartir y poder difundir más esta parte de la economía social solidaria. En este momento abro el micrófono al público para algunos comentarios que nos quieran compartir o hacer algunas preguntas para nuestros ponentes. Adelante, doctor Federico, que ha levantado la mano. Adelante con la pregunta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto poder escuchar a los expertos en el tema y poder
no sé, esta temática que tan crítica para los desafíos de este nuevo mundo. Nosotros, bueno, nada, en principio contar que ha sido un honor participar de este congreso y en particular este conversatorio. También contarles que desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche el tema es medular. De hecho, bueno, yo hablo desde la carrera de Ingeniería Industrial, donde hay una materia en segundo año que es Economía Social, una materia de un cuatrimestre, y bueno, esa materia de alguna manera se integra con otras materias clásicas de la carrera de Ingeniería Industrial. Y luego también contarles que hemos participado en proyectos de investigación, proyectos de vinculación, y bueno, creemos que este tema es crítico, pero bueno, no muchas veces pareciera que no alcanza, ¿no? A veces uno siente cierta frustración también, ver cómo al final del día algunos alumnos no terminan de entender el tema, pero bueno, me parece que hay que empezar por algún lado y bueno, militar, una palabra que empleó bastante el ingeniero García. Creo que tenemos que militar y bueno, esto es un camino que requiere una continuidad y no bajar los brazos, y me parece que es un tema central para poder salir adelante para un futuro sustentable y un futuro viable para nuestra casa común, ¿no? Así que nada, quería aportar esto, agradecer la invitación a la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en particular al programa de Innovación y Gestión de la Tecnología para el medio socioproductivo, y bueno, nada, a disposición para futuros eventos, actividades y bueno, por supuesto, seguir trabajando en este tema. Gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. Adelante, Mateo, que has levantado la mano. Parece que la desactivó. Sí, adelante, Mateo, te escuchamos. Sí, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Claro. Para mí la cuestión de la economía solidaria es algo que es totalmente diferente a cualquier otro tipo de economía. Entonces, se habla siempre de economía social y solidaria. Y ahí en ese sentido estoy de acuerdo con el padre en que hay una diferencia fundamental entre economía social, que no deja de ser un medio y que de alguna manera está asimilada al sistema capitalista, y la economía solidaria. Y la economía solidaria como tal no está definida. Falta un constructo sobre el cual trabajar. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, se habla mucho en contra de las cuestiones comunistas. Se dice que si México tiene un planteamiento comunista, que es no saber de qué se está hablando. Porque a la media hora, por ejemplo, una cosa que se olvida mucho es que la mayor parte de reivindicaciones salariales, como la jornada de 8 horas, digamos, el salario justo, las pensiones y demás, es algo que se elaboró a partir de un constructo que fue el marxista, no necesariamente comunista, pero toda una serie de organizaciones que fueron las que contribuyeron a esos logros. Entonces, desde el punto de vista solidario, primero, desde mi punto de vista, como bien dijo el doctor Roberto, todo esto inicia en la Revolución Industrial. Hasta la Revolución Industrial todo funcionaba en base a planteamientos artesanales para cubrir necesidades, y las necesidades eran locales. Mientras no tengamos una perspectiva de desenfocarnos de la globalidad para enfocarnos en lo concreto, en la comunidad y en el alrededor, como decía también el doctor Roberto, mientras uno no salga a ver qué hay en el patio, entonces, interprete eso como su realidad y no la global, entonces estamos mal. ¿Cómo hay que reenfocar eso? Pues es complicado, es muy complicado, implica muchas cosas. Entonces, no es cuestión de que dejemos que los gobiernos se dediquen a solucionar nuestros problemas. La educación es un desastre.
Entonces, la educación es un desastre, ¿pero por qué? Porque se enfoca desde un punto de vista de utilidad para el gobierno, no desde un punto de vista de utilidad para las personas. Entonces, por ejemplo, para mí una base de economía solidaria debe ser la disposición de instituciones entre comillas, como guarderías o prototipos de guarderías, que de alguna forma sirvan para la educación de los hijos, de la gente que pertenece a una comunidad determinada, y de una perspectiva que sea homogénea y que incluya valores, incluya toda una serie de cosas que ahorita no se aplican. O sea, el maestro va para cobrar y ya, pero no le importa tanto si el alumno aprende o no aprende. Y luego, por el otro lado, muchas de las cosas que se consideran avances tecnológicos, como toda la cuestión de insumos agrícolas, para aumentar la producción y demás, en realidad nunca han beneficiado al campesino, siempre han beneficiado a los empresarios o a los grandes especuladores. Entonces, hay alimento de sobra en el mundo para alimentar a toda la gente que vive sobre el mundo, pero ¿qué pasa? Que no se plantea para alimentar a la gente en la localidad. De hecho, los pocos países que hay autosuficientes en el mundo, todos se caracterizan por ser pequeños, de alguna forma. ¿Qué es lo más pequeño que tenemos? Las unidades de convivencia. Y es eso lo que tiene que ser el enfoque de la economía solidaria desde mi punto de vista. Pero no está formulado lo que es la economía solidaria, porque es economía solidaria en cuanto a mis compañeros, en cuanto a mi comunidad y en cuanto a mi medio y mi medio ambiente. Entonces, en ese sentido, tampoco hay una formulación que todo eso quede integrado. Tiene que desarrollarse. En mi perspectiva, no sé qué opinen ustedes. Gracias. Yo quisiera hacer una aclaración, si me permiten. Adelante, ingeniero, adelante. Aquí Mateo nos hace una referencia a qué importancia le dan los gobiernos, digamos, a la cuestión, por ejemplo, la cuestión educativa, y coincido con él en que no la entiende a la cuestión educativa porque está más planteada como un rédito político, como una conveniencia para el propio gobierno, la problemática de la educación o la problemática de la salud. Yo les quiero contar que no han visto todo, no han visto todo. En la Argentina, el propio gobierno le está diciendo a la sociedad: nosotros no nos vamos a ocupar de la educación, el Estado no se va a ocupar de la salud, el Estado no se va a ocupar de los jubilados. La cuestión de la salud para el nuevo gobierno argentino es un problema de rentabilidad de empresas y de quien lo pueda, y el que pueda, es casi darwiniana la situación que vive la Argentina hoy, porque el gobierno está diciendo: no me interesa la salud que la manejan las empresas, el que se pueda curar, que se cure, ha liderado el precio de los medicamentos de una forma asquerosa, y está planteando el arancelamiento de la educación, y está dejando solos a los jubilados. O sea, tenemos algo así como un perfeccionamiento, ¿no?, del neoliberalismo, pasando a una escala mayor, mucho más agresiva, y mucho menos humanizante, y mucho más drástica. Por eso les digo, nos toca a los argentinos ahora asistir a un experimento nuevo, un paso adelante en las políticas neoliberales, que no se las deseo, por supuesto, a ningún gobierno que esté hoy sobre la faz de la tierra, sea más de la derecha o sea más de la izquierda. Así que por eso le digo, es interesante digamos, el aporte que hace Mateo, pero les cuento que en Argentina empezamos a vivir un proceso que incluso empeora el concepto que emitió Mateo hace un momento. Gracias y disculpen la interrupción.
Muchísimas gracias, ingeniero. Padre Marcos, no sé si quiera hacer alguna intervención. No, adelante, adelante. Estoy escuchando toda la razón de Mateo que tiene en el sentido de que tenemos que empezar con lo territorial más que con lo global. Eso lo hemos insistido y así debe empezar. Nosotros decimos, inclusive la reconstrucción es de abajo hacia arriba, no se hace reconstrucción del tejido social de arriba hacia abajo, se hace de abajo hacia arriba. Bien, muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora a María Eloísa, que también levantó la mano, quiere expresar su opinión. Adelante, María Eloísa. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Felicitarlos a ambos ponentes. Excelente el conversatorio, ¿sí? Excelente la conducción también. Y tengo una pregunta muy específica sobre los valores. Hablaron sobre que había que trabajar los valores y demás. ¿Cuáles valores son los que considerarían necesarios para la economía solidaria? Los que deberían de tener y los que deberían de impartirse. Pues bueno, Cualquiera si de quieres, los dos. Ricardo. El que quiera comenzar. Padre. Sí. Padre, está bien. Yo creo. Digamos. Adelante, Ricardo, adelante. Le estaba dando la palabra, pero ya que para no interrumpirnos, bueno, uno de esos valores está en el título, ¿no? Está en el título. Creo que la solidaridad, que es una de las bases del movimiento cooperativo, ¿no? El sentido solidario, creo que es uno de los valores fundamentales. La sensibilidad hacia el prójimo que deviene de esa solidaridad. Y me gustaría poder describir un valor que esté relacionado con la persona, su grupo, su familia, su comunidad y el entorno en el que vive. ¿Cómo se interrelaciona con ese entorno? Me gustaría encontrar un adjetivo, pero creo que es central por lo que nos está diciendo nuestro entorno ambiental, y no hablo de ambiente en términos de ecología verde, digamos. Hablo de ambiente con centro en el hombre, ¿no? Como bien lo dice Francisco en la encíclica. Así que yo entiendo que me faltaría definir ese concepto, pero entiendo que la sensibilidad relacionada con la solidaridad, el amor al prójimo, entiendo que serían, y son, no entiendo que serían, son valores centrales, ¿no? Centrales para recomponer los tejidos sociales, para tener ese efecto local del que hablaba muy bien Mateo hace un momento. Seguramente el padre Marcos me va a superar en este concepto por su formación. Gracias. No. Al contrario, voy a fortalecer porque precisamente la esencia, si a mí me pregunta cuál es la esencia del cristianismo, es el amor a Dios y el amor al prójimo, que es en dos vertientes, hacia arriba y hacia el lado. Entonces, del amor se desprenden todos los valores. De ahí se desprende la solidaridad, el cooperativismo, el trabajo en equipo. Si ese valor no se fundamenta y no se fomenta y no se lleva a la vida, pues es difícil que los demás valores salgan. Por eso, esto no lo digo, lo dejo yo, lo decía Cristo. En esto se sustenta toda la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y es quizás donde yo también hago una autocrítica a las iglesias, no nomás a la católica, a las iglesias, porque hablamos mucho con muchos conceptos de doctrina y de prácticas religiosas y no llegamos y no aterrizamos a la esencia de lo que es el cristianismo, que es el amor al prójimo. En eso conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros.
Que la solidaridad no tiene sentido si no se ve desde el aspecto del amor, porque es cuando se vive como convicción, no como una obligación. Hay valores que la gente practica por obligación, si es que los puede entender como prácticas o como valores, porque a veces pues, no llegan a ser valores y no nacen del corazón. Y es aquí donde nosotros insistimos, por eso la economía solidaria y el cristianismo pues coinciden totalmente. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Silvio, que ha levantado también la mano. Adelante, Silvio. Hola, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación, no queda mucho por decir, pero felicitar a los expositores, Padre Marcos, a quien acabo de tener el placer de conocer, y bueno, al otro expositor lo conozco hace rato ya, somos grandes amigos. Felicitaciones, Ricardo. Un poco el problema que tenemos con nuestros adversarios ideológicos, podríamos decir, que son los capitalistas, es que se nos han globalizado, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros en su territorio podemos exponer nuestra problemática y yo creo que tenemos una diferencia específica y fundamental con el capitalismo, que los que pertenecemos a la economía social obramos como hablamos, digamos, somos consecuentes en lo que decimos con lo que hacemos. Y tenemos que tratar de globalizar esa forma de vivir, esa forma de ser, porque la economía social es una forma de vivir. No es solamente la cooperativa, no es solamente la mutual, es nuestra vida. Y generalmente, no generalmente, siempre, somos consecuentes en lo que decimos con lo que hacemos. El capitalismo se globalizó. Y vemos que las grandes potencias del capitalismo están muy preocupadas por los temas que hoy preocupan a todo el mundo, que son, por ejemplo, la hambruna, el alimento, y que son el medio ambiente. Y hacen convenciones fantásticas sobre el hambre en el mundo y sobre cómo mejorar el medio ambiente. Convenciones de 2 o 3 días, pero terminan esas convenciones y vuelven a sus rutinas depredadoras. Lo que tenemos que hacer nosotros, ya que aquí hay personas de varios lugares del mundo, creo que es defender estos espacios, fomentarlos, globalizar la economía social y tratar de luchar contra ese flagelo que es el capitalismo para el mundo, porque va a terminar destruyéndonos. Ahora, el cómo lo hacemos, cómo nos imponemos, eso es algo que se lo dejo para que lo respondan el padre Marcos y mi amigo Ricardo, si quieren. Muchas gracias por la participación. Adelante, Ricardo. Bueno, sí, yo entiendo que las grandes convenciones, por ejemplo, sobre cambio climático, la ECO 92 de Río de Janeiro, el protocolo de Kioto sobre cambio climático, las previsiones sobre no aumentar más de 1,5 grados la temperatura global, referida a la temperatura global que había en la época preindustrial, que es, digamos, el índice que se han propuesto las grandes potencias y que evidentemente no lo están consiguiendo porque las últimas, digamos, las últimas mediciones ya están hablando de 1,7 grados de aumento de la temperatura global respecto de la temperatura global que había en la época preindustrial. Entonces, lo que vemos es que esas grandes convenciones son para los medios de comunicación, para cumplir con los reclamos internos que tienen los gobernantes en cada país, para decir, bueno, estamos en la cumbre climática de tal país, haciéndonos cargo de la cuestión de las emisiones,
y del calentamiento. Y la verdad que, como bien dice Silvio, son manifestaciones para la galería que después no se cumplen. Y es cierto que los que militamos la economía social, precisamente en nuestra forma de vida, está la consecuencia de lo que pensamos. Eso es lo que nos diferencia, evidentemente, de las filosofías del individualismo que exacerba el capitalismo. Así que es más difícil porque se contrapone, no se contrapone, pero sí plantea un enfoque diferente al que vuelvo a citar a eh, ay, me olvidé, a Mateo, ¿no? Que hablaba de cómo la economía social se desarrolla en la comunidad y que es muy difícil, así como lo decía también el padre Marcos, es más difícil porque se contrapone, no se contrapone, pero sí plantea un enfoque diferente al que vuelvo a citar a eh, ay, me olvidé, a Mateo, ¿no? Que hablaba de cómo la economía social se desarrolla en la comunidad y que es muy difícil, así como lo decía también el padre Marcos, que se utilizó en la primer diplomatura de Ecología Integral que desarrolló la Red Universitaria del Cuidado de la Casa Común, que se hizo en la Universidad Católica de Santa Fe, que se utilizó en la primer diplomatura de Ecología Integral que desarrolló la Red Universitaria del Cuidado de la Casa Común, que se hizo en la Universidad Católica de Santa Fe. La economía social se milita en los territorios y de pronto la organización tendría que ser de abajo hacia arriba en términos de territorios. En la diplomatura de Ecología Integral en el año 2020 se hablaba del concepto de pensar global y actuar local, ¿no? Pensarlo globalmente, pero actuarlo localmente, militarlo localmente, sabiendo que ese pequeño, como decía el poeta argentino, lañadito, pero hay montañas de arena. Así que, no sé si te contesté, Silvio. Había una interrupción ahí, creo que de Eduardo, del audio de Eduardo. Padre Marco, no sé si quiere hacer alguna intervención. Pues ya, nomás agregaría lo que ya insistía Ricardo, sí es necesario, una de las cosas con las que tenemos que enfrentarnos más quienes andamos en este tema de la economía solidaria es generar políticas públicas apropiadas a este modelo, porque no hay. Las políticas públicas que generalmente tenemos son específicamente más al modelo capitalista. Y por desgracia, no sé si en sus países pase, pero en nuestro país pasa que los diputados, que son los que generan las políticas públicas, generalmente las cámaras, incluyendo las de senadores, pues son puestos por el mismo sistema, o sea, son servidores de los grandes empresarios, o son los mismos empresarios los que están. Entonces ellos nunca van a legislar. Eso de que son representantes del pueblo es pura mentira, porque al final van a servir a su patrón. Y por eso es que nunca se generan políticas apropiadas del pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que actuar y hacer nosotros, la sociedad? Pues empezar a generar esa política pública que se hace desde la práctica y que al rato se tiene que convertir en ley, quieran o no quieran. ¿Sí? Pero esas prácticas pues tienen más, o buscar dentro de nuestros grupos, de nuestra gente, subir diputados que no sean de ningún partido. Todos los partidos en México tienen dueño, todos, y sirven a un patrón. Y esto pues, se acaba totalmente con las expectativas de que algún día un representante realmente luche por el pueblo. Luchan por los intereses de ellos. Y si no, vean que siguen como trapecistas, acá cambian de color tan fácilmente como cambiar de calcetines. Y eso pues está provocando que el pueblo esté muy deslindado de la política, que no es una política como el verdadero sentido que le dio Aristóteles del bien común,
sino la política de los partidos, que es para servir a sus beneficios. Sí, padre, muchísimas gracias. Bien, tenemos una última intervención de Sergio Martínez, para después paso al ingeniero Eduardo Aranzábal para ir cerrando la sesión. Adelante, Sergio, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues antes de agradecer la participación, creo que de las conferencias y temas que he venido escuchando, desde ayer, pues me parece, la verdad, este enfoque y estos temas de lo más relevante, y que ojalá, si se continúan esos trabajos, se profundizaran, sigamos profundizando el debate y la conversación en este sentido, en esa línea que me parece de lo más adecuado. Y pues bueno, lo que quería preguntar, de alguna forma ya me lo estuvieron, ya me lo adelantaron, ya lo estuvieron platicando justo, de hecho, en la última participación que tuvieron. Y quería que justamente nos platicara un poco más, profundizar un poco más en la importancia o la relevancia de las instituciones políticas en este cambio de paradigma, que es como lo entendería, que es un cambio de paradigma profundo, amplio, a largo plazo, que se plantea y al que se espera lograr en algún momento, creo yo. ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas en ese sentido? Y me parece muy adecuado y muy interesante justamente que nos estén acompañando ahorita alguien. Bueno, yo soy aquí de México, también estoy aquí en Michoacán, y me parece tan relevante algo que nos estén acompañando ahorita de Argentina. Yo, anterior a lo que está pasando ahorita en Argentina, yo hacía mucho el comentario con algunas personas de que teníamos que tomar el ejemplo de Brasil, de lo que fue Jair Bolsonaro, ¿no? De lo que pasa cuando llegan estas corrientes un tanto extremistas al poder. Y pues bueno, ahora toca vivir la experiencia en Argentina de una manera aún más extremista, al parecer, ¿no? Hemos dado un poco de seguimiento al tema, pues sí sorprende bastante, y sí es algo que, como tenemos un refrán acá que dice, si mal no recuerdo, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es cuando veas al vecino y demás, que algo grave está pasando, prepárate, ¿no? Prepárate, porque velo tomando como una especie de advertencia o de lección. Entonces, en ese sentido, justamente, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál sería el actuar que pueden recomendar en cuanto a las instituciones políticas, y la relevancia de las políticas públicas, que en el estricto sentido, el fin último de las políticas públicas es cambiar la realidad? Se supondría cambiar esa realidad. Entonces, me gustaría que nos comentaran un poquito más sobre esos temas. Padre. Pues mira, yo lo que considero que debemos de hacer es retomar otra vez el verdadero sentido de la política, porque se ha perdido. Hoy la política se rige por los partidos se rigen por sus intereses, y el pueblo, que es la razón de la política, está olvidado. Se hacen por ahí algunas reformas, algunas cuestiones casi nomás como para seguir ellos manipulando. Hoy, acuérdense que los políticos se deben al pueblo, no al revés, el pueblo se debe a los políticos. Entonces, si nosotros como pueblo, el verdadero espíritu de la democracia, acuérdense que la democracia, que es el concepto que utilizan mucho los políticos y bajo se manejan, y eso de que de derecha y de izquierda, pues es exactamente los mismos, son los mismos políticos, nomás que eso de que cambian de allá y cambian para acá, eso es parte de demagogia.
Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es nuevamente el sentido, la democracia, que es el sentido, el poder del pueblo, es lo que nosotros debemos de buscar y ser protagonistas más también en la política. No hay democracia en México porque la opción que te dan son los partidos solamente. Actualmente ya existe y eso es una gran ventaja que tenemos en el país, pero no la hemos sabido aprovechar, que es los gobiernos, los candidatos ciudadanos o candidaturas ciudadanas. Pero mientras no exista pueblo, tampoco va a haber democracia, porque el pueblo está deformado, el pueblo es lo que le llamaba yo la descomposición social. Cuando no hay rostro de un pueblo, no puedes hablar de un pueblo. Por lo tanto, tampoco puedes hablar de democracia. El poder del pueblo no es el poder de unos cuantos que dicen representar al pueblo. Y esto trae como razón de ser que entonces el poder que es en el que se utilizan y se suben estas gentes, pues lo llevan a sus propios intereses. Hoy tenemos que generar esas políticas. Primero, tenemos que asumir ser pueblo. Y ser pueblo es sumarnos a un bien común, a un interés común que debemos de buscar todos. Y desde ahí proyectar también a nuestros próximos candidatos con gobernaturas o candidaturas que no dependan de un partido. Cuando llegan, a mí me consta de amigos que iban con una buena intención, pero caen a los partidos y los adecúan al sistema y a los intereses de ellos. Y se acabó ya todo la ilusión, y al rato pues ya le gustó estar ahí arriba porque ganan bien y porque tienen poder, y al rato ya brincan y se quedan ya con el estatus social que da el poder político. Eso yo considero que por ahí debemos de trabajar más con las candidaturas ciudadanas y con darle el rostro al pueblo para que el pueblo retome otra vez el poder. Bueno, muy importante, comparto un 110% con el padre Marcos esta mirada. Voy a contar un poco algo que ya dije hace un momento, pero lo voy a poner desde otro contexto. Los partidos políticos en la República Argentina están completamente degradados, vienen degradándose desde hace tiempo, son para la vieja militancia política de la década del 30, del 40, después destrozada por las dictaduras militares, para aquella vieja militancia que sí era una militancia de partidos, de unidades básicas en el caso del peronismo, de comités en el caso de la Unión Cívica Radical, de mucho debate de bases y debates territoriales que construían dirigentes con un compromiso y que debían sus candidaturas y su banca o su silla de gobernador o su silla de senador o su silla de presidente, se lo debían a su partido. Con la degradación de los partidos de la última década, o podríamos hablar de que la mayor degradación empieza con una experiencia neoliberal en la década de los 90, con Carlos Saúl Menem, y que después vuelve el neoliberalismo en el año 15, en el año 2015 al 2019, y ahora viene una experiencia peor al neoliberalismo en el 23 al 28, perdón, al 27. Y donde, como decía más temprano, los partidos políticos han tenido que salir a buscar a entidades de sectores agropecuarios, entidades de sectores de la ciencia, entidades o peor, o deportistas, o personajes de la farándula televisiva, que son personas conocidas que tienen un pequeño pulido en su discurso. Algunos tienen militancia legítima, como pasó con algunos representantes del sector agropecuario, pero como bien dijo el padre Marcos, una vez ocupada la banca, ese sistema de los dueños de los partidos políticos
tiene un fuerte contenido de cooptación sobre estos personajes, y como estos personajes solamente se deben a quien puso el dinero para la campaña y no tienen para atrás de su banca, no tienen los años de militancia suficiente, ni la gente que les va a pedir una rendición de cuentas, después terminan estos personajes, digamos, siendo funcionales a esos negocios que se plantean desde la política. Pero con el advenimiento del último gobierno que viene, que gana las elecciones y asume el 10 de diciembre del 23, tenemos una cuestión que ha empeorado, porque se acaba de caer hace 48 horas una ley denominada Ley Ómnibus, que pretendía reformar gran parte del marco jurídico, hasta incluso en algunos puntos modificando cuestiones constitucionales, gran parte del marco jurídico de la Argentina, algo así como la modificación de 160 leyes, y que esa ley ómnibus fue escrita en los 5 grandes estudios jurídicos legales de las empresas multinacionales del petróleo, de los agronegocios, de la concentración de la venta de alimentos, de la siderurgia y me está faltando otro sector. Esos actores son los que escribieron la pretensión de cambiar el marco legal y jurídico de la República Argentina para, por supuesto, muy lejos del bien común y muy cerca de los intereses concentrados. Y hay un actor que también está descompuesto, un actor clave para la democracia, que no lo hemos citado con el padre porque probablemente no estaba enfocado en las preguntas o en el primer, o nosotros no lo hemos puesto a consideración, que son que esos intereses económicos, además de ser dueños de los partidos, son dueños de los sistemas de comunicación y los medios de comunicación hegemónicos que han vendido en la sociedad falsas grietas de izquierda y de derecha, ¿no? O de centro o de lo que fuere, y han dado como resultado presidentes como Mauricio Macri o Jair Bolsonaro. Verdaderos actores económicos primero que actores políticos. Y yo cerraría esta cuestión atendiendo a que también tenemos que trabajar. Yo hoy más temprano hablaba en una de las preguntas de Yarinzi de la colonización de los partidos políticos. Hay que ir a colonizar los partidos políticos para ponerle contenido que después sea parte de la oferta verdadera electoral para el pueblo, ¿no? Y que tenga una construcción de legitimidad. Y pondría una nueva grieta en consideración para trabajar todo este tipo de cuestiones, que es la grieta que diferencia los privilegios del bien común. Esa es la única grieta que acepto que tengamos que militar como tal. Cuando hay privilegios, los atacamos, y cuando hay bien común, lo militamos. Hasta ahí. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Ahí está aplaudiendo Sergio. Creo que el conversatorio ha resultado muy enriquecedor. Me parece que nos han aportado visiones de 2 territorios muy importantes,
visiones muy interesantes. Y si, bueno, si no tenemos más que consultar y que aportar, yo pasaría a agradecerles la conducción y la participación, ¿sí? Tanto a la magíster Jarinsky Hernández Castro, como al ingeniero Ricardo García, como al padre Marcos Linares, e invitarlos a todos los presentes a seguir participando de este Congreso Internacional Multidisciplinario, ¿sí? Que hemos titulado Sustentabilidad y Desarrollo Alimentario, e invocar o convocarlos a todos a seguir juntándonos y a seguir discutiendo, a seguir militando esta causa que nos une y que ha sido de referencia en el día de la fecha. Si no hay más nada para aportar, daría por concluido el conversatorio y bueno, y los invito a seguir participando del Congreso en el día de mañana. Pues muchas gracias de mi parte. Saludos, Ricardo, todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la convocatoria y seguimos mañana en el cierre del Congreso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias a todos.